continuación vamos a conversar respecto a qué pasa con los influencers y también los impuestos y, por supuesto, qué pasa con los contribuyentes normales. Lo vamos a hablar con Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y docente también de la UTEM, director ejecutivo de RPBM Consultores. ¿Cómo está? Mucho gusto, muchas gracias también por estar junto a nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Lo primero que queremos preguntarte es básicamente ¿quiénes están bajo esta etiqueta de influencers o a quiénes se les puede considerar influencers, digamos, bajo las normativas que el Servicio de Impuestos Internos ha activado ya desde hace un tiempo para precisamente fiscalizarlos? Sí, fundamentalmente el Servicio de Impuestos Internos define los influencers como aquellas personas que a través de generar influencia, valga la redundancia, por plataformas digitales, genera algún tipo de ingreso. Estos ingresos pueden ser por ventas de productos, puede ser a través de canjes, puede ser a través de comisiones, establece diferentes mecanismos. Lo relevante es que esta persona genere ingresos a partir de esta actividad. Siempre a través de la vía digital, ¿no? Exactamente. Sí, tiene que ser a través de la vía digital. Hay muchas personas que, por ejemplo, vemos que, no sé, realizan recetas de cocina o entregan recomendaciones médicas y de alguna manera también generan ingresos. Ellos, por ejemplo, señalan que están más bien realizando labores educativas. En ese caso también tienen que ser, por ejemplo, fiscalizadas estas personas. Definitivamente, cualquier tipo de ingreso que tú generes, ya sea incluso ingreso en especie, no necesariamente tiene que ser ingreso en dinero, porque una de las modalidades que se utilizaba fundamentalmente cuando parte esta modalidad de influencer es que se hacía mucho canje. Finalmente, Claro. por el canje, tú lo que estás haciendo es recibir bienes como a modo de pago, ¿no? Entonces, finalmente, lo que tienes que hacer en esa circunstancia, estás generando un ingreso y eso tienes que declararlo. Y para eso, el Servicio de Impuestos Internos establece diferentes mecanismos de cómo acreditar finalmente esos ingresos. Claro, en este caso, respecto a los bienes en particular, ¿cómo se evalúan? Por ejemplo, bueno, estamos hablando de un automóvil, es relativamente fácil, pero si son otro tipo de bienes los que en el fondo se les están entregando a estas personas a cambio de sus servicios a través de las redes sociales. Tienen que ser evaluados a valor comercial. Es decir, si yo entrego productos, no sé, un tazón, y este tazón tiene un valor comercial de 5.000, lo normal sería que estuviera evaluado a ese valor, ¿no? Al valor comercial y no al precio de costo, por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, porque es una especie de trueque, ¿se puede entregar una boleta, por ejemplo, para que cuente como ingreso o se debe hacer un proceso extra para que sea mejor fiscalizado esto en particular? Va a depender de la lógica de lo que está haciendo. Si yo lo que estoy haciendo es solamente prestando servicios, lo que podría ser una factura por esta prestación de servicios o podría ser una boleta de honorarios. Esta boleta de honorarios va a tener dos vertientes diferentes. Una podría ser, si le presto este servicio a una empresa, la empresa tiene la obligación de hacer la retención del impuesto, que hoy día es el 14,5%. Por el contrario, si yo presto servicios a personas o a plataformas internacionales, lo que tengo que hacer es desarrollar la boleta de honorarios y ese 14,5% es la persona que emite la boleta, la encargada de realizar ese pago mensualmente ante el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, recién el Estado ha comenzado, digamos, a fiscalizar a los llamados influencers. En este caso, podríamos decir que estamos cercanos a algún porcentaje de ellos que ya se encuentran regularizados, por ejemplo, y que cumplen con toda la normativa vigente, o falta todavía muchísima gente por fiscalizar. No sé en qué porcentaje consideramos o considera usted, por ejemplo, que nuestro país podría estar, digamos. Pasa que hay estimaciones que son bastante simples, digamos, no hay una complejidad, que hablan de que aproximadamente el 60% de los influencers estarían con esta actividad formalizada. El punto está en que esta medición no es tan compleja, no tenemos certeza de que ese universo que estamos analizando sea cierto. Claro. Por tanto, ¿qué es lo que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos? Está actualmente contratando un software, que es el mismo software que se utiliza en la Unión Europea, para poder monitorear a los influencers. Entonces, de esa manera, el Servicio de Impuestos Internos va a saber que X persona desarrolla cierto tipo de actividades que está sujeto a que debiese recibir un ingreso y, por tanto, seguramente lo va a fiscalizar.
de mi entender, una vez que se aplique este software, la masa, este universo va a crecer de manera importante porque porque finalmente cuando uno habla de los influencers, normalmente uno se refiere a influencers muy conocidos a nivel nacional e internacional, pero hay una lógica hoy día de microinfluencers, de personas que tienen no tantos seguidores, no tanto me refiero, no sé, 15.000, 20.000 seguidores, y realizan una serie de actividades más micro. Ya eso efectivamente el Servicio de Impuestos Internos hoy día no creo que estén considerados dentro de este universo de aproximadamente 5.000 influencers que estaba considerando el Servicio de Impuestos Internos. Entonces mi impresión es que ahí va a aumentar de manera importante la masa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los influencers que no trabajan de manera individual, sino que trabajan con más personas, que tienen de pronto equipos atrás de cámara y también personas con las que trabajan, por ejemplo, frente a las mismas cámaras? En este caso, ¿ellos deberían constituirse como una empresa? Claro, o sea, si tú lo que quieres es desarrollar esta actividad y rebajar gastos, por ejemplo, si tú tienes personas contratadas, ¿verdad? Le estás pagando un sueldo, le estás pagando un horario, efectivamente lo que debiera hacer esta persona es establecerse como una empresa, en este caso de primera categoría, cosa de poder rebajar estos gastos y declarar en base a contabilidad completa y determinar su renta líquida disponible a partir de sus ingresos menos sus gastos. Entonces, efectivamente, esa debería ser la modalidad. Hemos conocido algunos casos públicos, digamos, que han sido bastante polémicos, en donde personas señalan que la remuneración, por ejemplo, vendría en experiencia. En ese caso, estas productoras, por ejemplo, que funcionan a través de canales como YouTube o Instagram, ¿cuántas personas debe trabajar en ella o prestar servicios para ella para que el Servicio de Impuestos Internos diga, a ver, momento, aquí se tiene que regularizar la cosa, se tienen que hacer contratos, se tiene que constituir una empresa? ¿Desde cuántas personas podríamos estar hablando? Porque uno podría entender de pronto que si son dos influencers, el Servicio de Impuestos Internos, digamos, no realizar el mismo proceso. Pero en el caso de estas empresas que terminan siendo verdaderas productoras, que trabajan a través de diversas plataformas que básicamente son redes sociales y que muchas veces a ellos no les cuesta nada, pero que sí generan ingresos. Pero son objetos de fiscalización diferentes. En este caso, el Servicio de Impuestos Internos lo que va a fiscalizar es que aquellas personas o empresas que estén generando ingresos tributen por esos ingresos. Eso es fundamentalmente lo que está persiguiendo el Impuesto Interno. Claro. Si yo tuviese, por ejemplo, una, digamos, productora o una creadora de contenido donde trabajáramos 10 personas, pero efectivamente no generamos ingresos, por tanto, no habría ningún problema con el Servicio de Impuestos Internos. Perfecto. Ahora después entra otra dinámica, que es la que tú mencionabas, que tiene que ver con la generación de contratos de trabajo. Hay una relación laboral y ahí para que se tengan que establecer contratos de trabajo, tienen que haber algunas condiciones. Fundamentalmente es que haya una relación de dependencia y subordinación, es decir, que haya un jefe y que estas personas reporten a este jefe, que cumplan un horario, ciertas características, y a partir de eso se establece que existe un contrato de trabajo. En este caso, la firma de un contrato de trabajo es una mera formalidad. La existencia de un contrato de trabajo existe cuando hay relación de dependencia y subordinación entre un jefe y un empleado, digamos. ¿Existen estimaciones hoy día de cuánto es lo que no se declara, digamos, en estos términos, hablando de los influencers y la generación de contenidos a través del Internet? Yo desconozco, la verdad, desconozco que haya estimación. Lo que sí tenemos certeza es que durante el año 2024 el Estado recaudó más de 900 millones de pesos por la declaración de los diferentes influencers que tuvieron que formalizar su declaración de ingresos. Entonces, no tengo información al respecto de cuánto sería lo que nos está recaudando. Hay muchas personas que, digamos, se están desempeñando hoy en día como influencers, que ven un ingreso en ello y que muchas veces no conocen cuál es el proceso para regularizarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso? ¿Deben contratar, por ejemplo, un contador? ¿Desde cuánto dinero de ingresos, digamos, que ellos tienen, es necesario, por ejemplo, ya contratar un contador, tener algo mucho más ordenado, digamos? Va a depender fundamentalmente de lo que estén haciendo. Si, por ejemplo, hay un influencer que vende productos, sí o sí va a tener que constituir una empresa. ¿Por qué? Porque esta empresa, al vender productos, va a tener que iniciar actividades como venta de productos, tiene que declarar IVA, por tanto, tiene que formar una empresa. Si solamente yo presto servicios para diferentes marcas, tengo dos caminos.
Uno es establecer una empresa para poder facturar, pero es una empresa podría ser perfectamente de segunda categoría o en su defecto podría entregar por datos honorarios. Si entrego por datos honorarios, efectivamente no necesito contratar un contador para desarrollar esta tarea. En la otra anterior, sí, efectivamente, lo más habitual sería que se sean asesorar por un contador que los oriente en los procesos de la negociación de actividades, en los procesos de declaración mensual y evidentemente a final de año tienen que hacer un balance y hacer su declaración de renta. Bien, Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona, te agradecemos por estar junto a nosotros en Chilevisión Noticias. Ok, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Así terminamos un nuevo capítulo de